Buenos días. Ánimo. Por favor, por favor. Pues el día de hoy es un día muy especial porque nos acompaña el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para nosotros pues un honor que nos acompañe el presidente de la Suprema Corte de Justicia en un tiempo, en un momento en que se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que las instituciones estén plenamente al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Son tiempos de renovación y de cambio verdadero. Estamos trabajando de manera coordinada, respetando la independencia, la autonomía de los poderes. Ya se terminó el tiempo, la práctica, ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el ejecutivo y que el poder judicial y el poder legislativo estaban subordinados. Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes, pero también en esa independencia, en ese respeto a la autonomía de los poderes, hay cooperación para poner siempre por delante el interés nacional y defender el interés de nuestro pueblo con estricto apego al mandato constitucional. Como es facultad del Ejecutivo el enviar iniciativas de reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, nos presentó el ministro, presidente de la Suprema Corte, un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y vamos a firmar para enviar al Congreso sobre las características de estas reformas. El ministro va a exponer de qué se trata y vamos a llevar a cabo la firma aquí frente a ustedes de la iniciativa y desde luego de cara a los ciudadanos para que se analice, se discuta y en su caso se apruebe en el Congreso. Para explicar, repito, sobre el contenido de estas propuestas, le vamos a permitir al doctor Arturo Saldívar que nos exponga en qué consiste lo que se va a enviar al Congreso. Gracias, presidente. Muy buenos días. En primer término, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento
al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político que mucho valoro corrobora su respeto a la independencia judicial. Les comento que en varias ocasiones el presidente, el consejero jurídico y yo comentamos que el Poder Judicial Federal no requería una reforma estructural. La conformación, el diseño constitucional de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada. Tan lo es que durante el último año hemos podido avanzar en reformas internas muy trascendentes para transformar el Poder Judicial de la Federación. Además, emprender ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado. De tal suerte que la reforma que se presenta es una reforma funcional, de gran calado, profunda, que tiene diversos ejes y voy simplemente a señalar brevemente algunos de ellos. En primer lugar, busca fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. Por otro lado, busca la generación de un nuevo perfil de juez, de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles. Establecer una auténtica escuela judicial en la cual se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial Federal, generando por primera vez una auténtica carrera judicial. También se hace una apuesta para ir avanzando como política pública, como principio y como regla en la paridad de género, para que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Pero sobre todo es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia. Estoy seguro de que de aprobarse esta reforma avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y hacia, como había dicho, lograr que renazca la esperanza en la gente, en la justicia. La reforma se presentará formalmente el día de hoy a las 11 de la mañana en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde tendremos el honor de recibir a senadoras y senadores de la República de todos los partidos políticos y al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, a quien también le expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su apoyo en todo este proceso. Señor presidente, le reitero mi agradecimiento por este apoyo y confianza en la reforma del Poder Judicial, la cual es necesaria para seguir transformando el país en bien de todas y de todos, sobre todo de los que menos tienen. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Gracias, presidente. Pues yo creo que de acuerdo al programa, porque aquí no hay mucho protocolo y ceremonial, aquí la mayor
la mayoría de las cosas se hacen de manera espontánea. Ya se acabó aquel tiempo de que todo era, ¿no?, acartonado. Aquí vamos a firmar la iniciativa que se va a enviar. Terminando esta firma, vamos a continuar con el segundo tema del orden del día, que es el informe sobre la política migratoria. Por eso nos acompaña también el equipo encabezado por Marcelo Ebrard. Y por respeto a la independencia de los poderes y del poder judicial, pues las preguntas y las respuestas sobre la iniciativa, pues como van a tener esta presentación en la Suprema Corte de Justicia, pues dejamos para que allá se aclare más sobre los pormenores de la iniciativa. Yo nada más aquí destaco que en el intercambio de puntos de vista, en el análisis que se hizo, además de que el propósito es combatir la corrupción como algo central, me place mucho el que se vaya a fortalecer lo de las defensorías de oficio, los defensores del pueblo, que haya abogados para defender a los débiles. Lo que decía Morelos, que haya tribunales para defender al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es la esencia, eso es lo que más me satisface, que la gente más humilde, los desposeídos, los marginados, la población indígena, la gente más pobre, mujeres, niños, ancianos, la población vulnerable, tenga protección, tenga defensa. Porque ya sabemos que los acaudalados, los potentados o los que tienen más posibilidades económicas, más relaciones, más conocimientos, pues se les facilita siempre la defensa en el terreno de lo judicial. Pero la mayoría de la gente no tiene asesoría, no tiene orientación, protección, defensa. Entonces, una de las partes sustanciales de esta reforma es eso que propuso el presidente de la Suprema Corte, el fortalecimiento de los defensores del pueblo. Antes se les conocía como defensores de oficio, pero esto es muy importante, el que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres, que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte y que haya justicia, que no solo se castigue al que no tiene con qué comprar su inocencia, que haya esta defensoría. Bueno, pues vamos a pasar a firmar y
Ya después nos despedimos. Pues pasamos al segundo tema. Le pedimos a Marcelo Ebrard que nos informe. Teníamos ese acuerdo, ¿no?, de que se informara completo sobre la política migratoria. Gracias. El Gobierno de México atiende el fenómeno migratorio con responsabilidad, compromiso y pleno respeto a los derechos humanos, promoviendo alternativas para que la migración sea una opción y no una necesidad. En concordancia con la normatividad nacional y tratados internacionales, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migración, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los gobiernos estatales, permite que los extranjeros reciban apoyo humanitario e información sobre las alternativas que tienen para mejorar su calidad de vida. Iniciar el trámite que les permite acceder a los mecanismos de protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Permanecer en México con proyectos de empleo bajo nuestras leyes migratorias. En el caso de la población migrante proveniente de El Salvador, Honduras y Guatemala, inscribirse en alguno de los programas que ya están en marcha en sus países de origen o retorno asistido a su país. Para brindar una mejor asistencia a los extranjeros durante su estancia en los centros de atención migratoria, las instalaciones fueron rehabilitadas y remodeladas, manteniendo una estrecha comunicación con embajadas y consulados. Las niñas, niños y adolescentes permanecen al lado de sus familias y son atendidos con especial cuidado, procurando su integridad y estabilidad emocional a través de actividades lúdicas, motrices y académicas, mientras que a los menores no acompañados se les asiste a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Para asegurar la prosperidad económica de México, estamos atendiendo el fenómeno desde su origen, impulsando el desarrollo de la región del sureste del país y norte de Centroamérica. Estaba yo con mi papá ahí, acababa de llegar de darle comida a los animales. Entonces le digo, papá, fíjate que me hablaron, le digo yo, del papel que le dije que me dieron allá en México, le digo yo. Ah, ¿usted cree? Pues sí, ¿cómo va a poner a creer que otra gente se va a preocupar por darles a ustedes? Me dice. No, pues yo voy a ir, le voy a ver. Pero ya cuando vine yo y que le pregunté así, me dice, ahí queda, me dice el muchacho ahí. Voy a ir a ver ya cuando lo miro a usted allá. Ah, sí. Pues sí creo que es cierto, digo yo. Por ello, a través del Fondo México, se impulsa la creación de 60,000 empleos mediante los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en El Salvador, Guatemala y Honduras. Porque este país y esta región compartimos una suerte, compartimos un destino, somos compañeros de viaje y nos estamos haciendo cargo. Gobierno de México. Plan de Migración y Desarrollo.
La migración es un fenómeno global, originado por diversos factores, políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. México es un país de paso obligado para las naciones generadoras de movimientos migratorios como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, quienes tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos, sumando como fenómeno excepcional el incremento del flujo de migrantes transcontinentales. Durante los primeros 6 meses de 2019, ingresaron de manera irregular casi 600,000 personas migrantes. Una parte lo hicieron en las 8 caravanas registradas y otros de manera individual. Tendencia que de continuar habría llevado a recibir más de 1 millón de personas en ese año. Ante este crecimiento exponencial, el gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en el combate a la corrupción, la coordinación con la Guardia Nacional, la oferta de empleos a personas migrantes en el sureste de México y la relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores tienen como prioridad la protección humana y fortalecer una migración regular, ordenada y segura, así como una gestión transparente. Muestra de ello es la separación del cargo de 893 servidores públicos por actos indebidos y por no acreditar la evaluación de control y confianza. Hemos avanzado mucho en sanear el Instituto Nacional de Migración en cuanto a que se combata la corrupción. Dentro de las estrategias del Instituto Nacional de Migración destacan 1. Contención en la frontera sur y norte con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración en los 194 puntos de internación formales. 2. Infraestructura y servicios para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Se instalaron 12 campamentos en los que, al igual que las 66 instalaciones permanentes, se proporciona especial atención a grupos vulnerables. Durante 2019, el Instituto Nacional de Migración remodeló 15 anexos migratorios con un costo de 396 millones de pesos, de los cuales 60 fueron aportados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. Para el alojamiento digno de las personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración proporcionó 4.705.212 raciones de alimentos, 440.104 insumos como frazadas, colchones, medicamentos, botellas y pipas de agua. 3. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues. 4. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. 5. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Se otorgó atención especial a 49 madres migrantes cuyos hijos nacieron en México. Se canalizaron 34.207 consultas médicas a la Secretaría de Salud y 8.800 consultas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 6. Prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. En 2019, el Instituto coadyuvó a poner a disposición del Ministerio Público a 277 traficantes de personas, así como para girar 37 órdenes de aprehensión y asegurar 228 vehículos. Además, se identificaron redes de tráfico de personas, 18 nacionales y 10 internacionales. 7. Coordinación con los gobiernos estatales. 8. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos nacionales e internacionales, como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Durante 2020, el Instituto Nacional de Migración ha recibido 129 visitas de organizaciones de la sociedad civil. 9. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2019, la CNDH recibió 736 quejas referentes a la actuación de la autoridad migratoria y emitió 3 recomendaciones, una de ellas para la actual administración. En 2020, son 80 las quejas que la CNDH ha recibido por actuación de la autoridad migratoria, de las cuales 4 fueron presentadas con motivo de la caravana. 10. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. En 2019 fueron presentadas ante el Instituto 179.971 personas extranjeras, de las cuales 126.961 son adultos y 53.010 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, regresando a su país de origen a 141.263.
En enero de 2020, fueron 11.709 las personas migrantes presentadas ante el INM y 9.121 las personas retornadas a su país de origen. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos durante 2019, México ha recibido a 211.383 connacionales, de los cuales 198.613 son adultos y 12.770 son niñas, niños y adolescentes. Mientras que en 2020 se ha recibido a 18.376 mexicanos repatriados. El Instituto Nacional de Migración informa que durante 2019 fueron atendidas 268.735 personas migrantes con algún trámite de regularización migratoria, mientras que en 2020 se han atendido a 21.687 extranjeros. Como resultado de esas acciones, el flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo de 2019 y para el mes de enero de 2020 la cifra disminuyó a 36.637. Es importante destacar que esta migración irregular representó únicamente el 3% de los 39 millones de personas que llegaron a México. El 97% de los ingresos fueron de forma regular, con propósitos turísticos y de negocios. En total, durante 2019 se realizaron en ventanilla a nivel nacional 507.677 trámites migratorios, que se derivaron en 7.107.394 acciones, recaudándose por pago de derechos migratorios 12.816 millones de pesos, 16% más de lo programado. El presupuesto erogado fue de 5.608 millones de pesos para la atención y servicios a migrantes mexicanos y extranjeros sin importar su situación migratoria. Durante 2019, y luego de un esfuerzo sin precedentes para dar atención a las personas migrantes, México recuperó la gobernabilidad en el tema migratorio. La vocación de servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración fortalecen a México, promoviendo una migración ordenada, segura y regular. México tiene fe en las virtudes de la humanidad, tiene esperanza y cree que el mañana será mejor. Profesa la libertad, la justicia, la democracia y sustenta sus valores en los derechos humanos. Gobierno de México. Muchas gracias. Y bueno, ya se lo cedo. Bueno, nada más contestar 3 preguntas que tú tenías una. Antes decirles que es tan interesante el tema de la política migratoria que sería bueno que regresaran para seguir informando. Si les parece bien, en 15 días, ¿les parece? Bueno, ya quedamos, es el compromiso. Yo nada más puntualizar algunas cosas, ¿no? Para irnos entendiendo, o cada vez mejor. En primer lugar, decir que nosotros vamos a continuar con nuestra política de atender las causas que originan la migración. Esto lo dejamos de manifiesto y me gustaría que incluso se presentara en la próxima exposición en una carta que envié al presidente Trump, todavía como presidente electo, y que al mismo tiempo se mostrara la carta de respuesta del presidente Trump. Esa es la política que estamos llevando a cabo en materia migratoria. También sería conveniente que se conociera la carta que envié cuando se decidió aplicar aranceles a las mercancías
que se producen en México. Otro documento derivado de esa carta es el acuerdo para llevar a cabo estas acciones que nos llevan a la conformación de este extraordinario equipo. El punto 5, los resultados, lo que estamos viendo. Que se pudo resolver el problema con la convicción original de atender a los migrantes ofreciendo empleo con buen trato, sin violación de los derechos humanos, y también que se tenga en cuenta que no vamos nosotros a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, que hemos logrado una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, que se van a seguir quedando con las ganas los que quisieran que me arremangara la camisa y me enfrentara, porque esto no es de confrontación. La política se inventó, lo he dicho muchas veces, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Y hay una relación de respeto mutuo. No tengo ningún problema de conciencia, porque hemos sabido defender nuestra soberanía en lo fundamental. Me gustaría también que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, les compartiera el texto del tratado que se logró en materia energética, lo que significó defender nuestra soberanía en materia de nuestros recursos naturales, en particular del petróleo, y que les dé los antecedentes, contextualice cómo fueron esos 15 días y qué había en ese capítulo, cuál era el proyecto. ¿Y en qué quedó? Y por si fuese poco todavía, explicar qué hemos hecho, que se informe de la importancia que ha tenido el que se aprobara el tratado en Estados Unidos, la importancia que es para la economía de México, para la creación de empleo, para la llegada de inversiones, para el bienestar de nuestro país. Entonces, que se analice cómo hemos llevado a cabo nuestra política exterior con apego a principios, que no se han sacrificado, y todo esto porque cuento con el apoyo de servidores públicos de primer orden
y una conducción profesional de parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, como vamos a seguir hablando, o es un tema de interés, aquí lo hemos visto, ha quedado de manifiesto, pues que se siga informando, que no quede ninguna duda, no tenemos nada que ocultar. Nosotros no vamos a violar derechos humanos, nosotros no vamos a permitir la tortura, no vamos a permitir las desapariciones, no vamos a permitir masacres. Nosotros vamos siempre a proteger la vida de todos los seres humanos, nacionales o extranjeros. Somos partidarios de la fraternidad universal, que no nos confundan. Tenemos que seguir aclarando que no somos lo mismo, que no es más de lo mismo. No vamos a permitir lo que se hacía antes. Ya no quiero seguir recordando el pasado, pero se ponían de acuerdo los gobiernos de Estados Unidos y de México hasta para introducir armas. Pues eso no, porque no somos lo mismo. Entonces, que los defensores de los derechos humanos tengan confianza de que nosotros no vamos a maltratar a los migrantes, al contrario, los estamos protegiendo, cuidando, nos estamos ayudando. Las preguntas. Gracias, presidente. Sí se escucha, ¿no? Gracias, presidente. Es sobre un tema que nos preocupa mucho en la revista y en general en la prensa, sobre el derecho al olvido. Es una iniciativa que presentó el senador Monreal como iniciativa preferente para legislar este mal llamado derecho al olvido, que permitiría la eliminación de contenidos en Internet, cualquier tipo de contenidos, incluso los de las benditas redes sociales, como usted las llama, pero también el contenido periodístico de investigación, incluso cuando los delitos ya han sido juzgados o cuando han prescrito en el caso de los delitos que no han sido juzgados. Así lo dice textualmente la iniciativa. Entonces, saber si usted está informado, si está de acuerdo, porque esto permitiría pues la eliminación de hechos de corrupción, por ejemplo, de todo el contenido que se ha hecho público sobre casos de corrupción, incluso lo que usted ha venido denunciando de expresidentes, que dice borrón y cuenta nueva, pero que haya un juicio social, que haya una estigmatización de la corrupción. Bueno, todo eso ya no se permitiría por este derecho al olvido. Entonces, preguntarle si conoce esta iniciativa, si le preocupa. No estoy de acuerdo. O sea, no la conozco, pero no puedo estar de acuerdo. Yo lo que he dicho es, perdón sí, olvido no. O sea, eso no es posible. ¿Quién sabe en qué sentido esté, pues? Pero si es como lo estás poniendo, yo no estoy de acuerdo, aunque lo va a resolver el Congreso. Mire, textualmente. Imagínense, yo soy historiador o me gusta la historia. Que no se vayan a poner muy estrictos los historiadores y me digan, a ver, usted no es historiador, usted apenas terminó la licenciatura en ciencia política. Pero me importa muchísimo la historia. O sea, entonces, ¿cómo es eso de que ya no voy a poder hacer referencia en mis textos, que son los que tienen que ver con el periódico, con las redes sociales, ¿sí?, del pasado?
¿Cómo no voy a recordar que ahorita voy a contestar una pregunta sobre el dinero que nos están devolviendo, que es un hecho inédito, que nos devuelvan el dinero, recuperar dinero? ¿Cómo no vamos a poder hablar de esos temas? Claro que sí. Entonces yo no estoy de acuerdo, es un planteamiento personal, si es una iniciativa de los legisladores, ellos van a tener que argumentar y allá se resuelve, ¿no? Sí, presidente. Textualmente dice que los datos personales digitalizados que se tendrían que eliminar son aquellos que se encuentran en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de Internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales cuando la condena haya sido cumplida o el delito hubiere prescrito y demás información. Textualmente lo he leído. Sí, no creo yo que haga falta eso. Miren, las redes sociales, aun cuando haya excesos y robots, ¿no?, que además tienen que ver con los de la cúpula del poder, porque los robots no los ordena o los promueve el pueblo, los usuarios de las redes, usuarios comunes de las redes. No, esos son grupos de poder, de intereses creados. Esos son los que contratan a empresas, porque eso cuesta, es dinero, ¿sí? Bueno, aún con eso y con todas las campañas de mentiras que hay, promovidas por grupos de intereses creados, el conservadurismo es muy afín a eso, les fascina a los conservadores tirar la piedra y esconder la mano, porque esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces, aún con todo, es libertad que no teníamos. Por eso digo, benditas redes sociales. Porque nos silenciaban, no podía la gente manifestarse, expresarse, era un control absoluto, una manipulación generalizada, el control que tenían los grupos de intereses creados sobre los medios. Entonces, ahora siguen teniendo control, pero ya no el mismo. Y en México hemos avanzado muchísimo en eso. O sea, las redes sociales en México están más desatadas, son más libres que en países europeos. En países europeos los cambios se han venido dando de lo convencional a estas nuevas opciones de comunicación, pero los medios convencionales se fueron apoderando de los espacios en redes sociales y aunque hay libertad en las redes, en Europa, todavía tiene mucho peso, tienen mucha influencia los medios convencionales reconvertidos a redes sociales. En México esto no sucede.
en México dominan más los usuarios individuales, las personas, los ciudadanos. Esto es único. Entonces, por eso, prohibido prohibir. Ese es mi punto de vista. Presidente, y atendiendo a la autonomía de los poderes, ¿usted podría mandar un mensaje para que esto no pase y se defienda el derecho humano a saber, el derecho humano a la información? Mire, yo creo que esta opinión la comparten otros. Y ya con este punto de vista creo yo que va a haber más cuidado en la revisión de la iniciativa y también ser respetuosos, ¿no?, de la autonomía, de la independencia del Poder Legislativo. Pero qué bien que esto se da a conocer, porque hay mucha tendencia a controlar las redes, es decir, a censurar. Como no pueden, ¿sí?, les molesta muchísimo que se esté transmitiendo ahora, que nos estén escuchando por las redes, que nos estén viendo por las redes. Entonces, antes no. ¿Sí? Yo recuerdo que en una elección, creo que hace 6 años, un periódico de España famoso puso en su editorial: Obrador es un lastre, o algo así. Y que en mi Twitter, ¿no?, ahí va el mensaje y les contesté. Ahí les dejo de tarea que busquen lo que puse de ellos. Bueno, pero si no hubiese yo contado con el tuit, ¿sí?, con ese medio, ¿cómo era antes? Les tenías que mandar una carta, un fax, ¿no? Y, sí, para ver si te lo publicaban, ¿sí? Y si se publicaban la réplica, ¿sí? Lo hacían a los 30 días y en la página 29 de la sección C del periódico, ¿sí? Entonces, ahora no. O sea, entonces hay que defender el que tengamos posibilidad de réplica, ¿sí?, respetuosa, pero que no se prohíba nada. A ver, lo que tú comentaste es la pregunta que yo le quería hacer respecto al cheque que presentó el pasado lunes. La empresa que estuvo colaborando con Infonavit, Telra, en realidad recibió un total de 5,088 millones de pesos. Es decir, lo que devolvió fue solamente el 40% de todo el recurso que se le entregó y que en realidad nunca se ejerció nada, nunca se concretó ningún programa. Todo se hizo en contratos y luego se rechazaron los contratos, vino el alegato judicial, se estableció una suma de 5,000 millones de pesos y la empresa finalmente se quedó con más de 3,000 millones de pesos. Esos 3,000 millones de pesos, ¿su gobierno de alguna manera los puede reclamar a la empresa o ya es dinero que definitivamente se perdió? Y antes de que, porque ya nos cayó a todos la noticia también de que al parecer detuvieron a Emilio Lozoya en España. Si tiene también algún comentario o alguna noticia de que si en realidad sí ya fue detenido, alguna confirmación de que Emilio Lozoya ya fue detenido en España. Bueno, miren, es muy interesante el tema, ya lo esperaba yo, lo de los 2,000 millones, porque si son supuestamente 5,000,
quiere decir que nosotros hicimos un mal negocio. O sea, condonamos o perdonamos 3,000 en el supuesto que fuese así, porque tampoco yo puedo dar información, pero quiero aclarar que es una averiguación abierta, ¿sí? O sea, no es un juicio concluido. No puedo por el sigilo o el debido proceso hablar de qué empresa, de qué montos. Lo que sí les puedo decir es que nos dio mucho gusto recuperar el dinero y que es, desde luego, muy probable que recuperemos más, que se recupere todo, que no es renunciar a recuperar todo. Pero no puedo yo decir más. Quiero recordarles, porque cuesta trabajo poner la frontera, pintar la raya, y a veces calienta. Ahora no, ya no calienta mucho, se calientan otros. Pero cuando entró el gobierno mal llamado del cambio, que todo iba a ser distinto, ¿se acuerdan? Uno de los abogados del conservadurismo, famosísimo, consiguió que se le devolvieran impuestos a una de las empresas que habían ayudado en la campaña del gobierno del cambio. No, yo, o sea, es que, bueno, y fue exactamente lo opuesto a lo que ahora está pasando. Se le devolvió a esa empresa alrededor de 1,200 millones de pesos. De IVA. Ustedes saben quién paga el IVA. El consumidor. ¿Cómo se le devuelve el IVA a la empresa? ¿Y cómo la empresa le devuelve el IVA al consumidor? Toda una estafa. Entonces, no solo eso, para pagar esas devoluciones, porque no fue un solo caso, estamos hablando de varias empresas. A los gobiernos estatales les quitaron participaciones para pagar, porque en total fueron como 10,000 millones de pesos. Ahora es lo opuesto, estamos recuperando y vamos a seguir recuperando sin violar la ley. Pero si alguien que cometió un ilícito y quiere reparar el daño,
pues va a ser atendido. Todo lo que devuelvan nos importa, todo lo que regresen. Porque antes no solo es ese ejemplo que les acabo de poner, sino se les castigaba, incluso iban a la cárcel y luego se les devolvía todo el dinero. Porque estaba desligado lo penal de lo civil. Entonces se les devolvía todo. Ahora no. Esto no significa que no queremos acuerdos. La Fiscalía, que es autónoma, tiene estos procedimientos abiertos, hay averiguaciones, alguien quiere arreglarse, que lo vayan haciendo, porque a nosotros nos interesa combatir la pobreza. Nos interesa que tenga dinero el instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque eso va a ser bienestar. Por cierto, cada año les vamos a informar cuánto se recuperó, de qué fuentes, de dónde provino el dinero, de dónde se obtuvieron los bienes, cómo se vendieron, cómo se subastaron, cómo se rifaron y a dónde se entregaron. Es decir, a quién se benefició. Va a ser un informe anual que vamos a hacer sobre este asunto. Entonces, no es una cosa juzgada, vamos a decir, es un adelanto, ¿sí? Porque parecería de que se tenía que recoger o obtener una cantidad y que se hizo una rebaja. No, o sea, es una averiguación abierta, pero no queremos cerrarle la posibilidad a nadie de que voluntariamente se pongan al día. Ya cuando se decidió legislar en contra de las facturas falsas, se recuperó dinero de quienes tenían ese problema y quisieron regularizar su situación en el SAT. Ya les vamos a informar de todo lo que hemos recuperado y vamos a seguir recuperando. Va incluido en el proceso judicial. Porque esa es una decisión que tomó la Fiscalía, pero ese es otro asunto. Nosotros, de todas maneras, tenemos ese recurso ahí y como afortunadamente están obteniéndose más fondos, hay reservas, pues, para tener esos recursos ahí. Una más. Vamos a tener hoy la cena con empresarios para la rifa del avión. Fíjense que hoy estoy yo leyendo que se enojaron los de el Panteón Rococó, que porque se va a rifar el avión. O sea, me salieron muy
formales dicen que eso no es serio, no es una política seria. Pero yo los respeto mucho, ¿no? Lo importante es que se va a rifar el avión y que vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales. Y hoy vamos a tener ya la reunión, es una cena con empresarios, están confirmando su asistencia, muchos. Yo mañana les voy a informar cuántos compromisos de venta vamos a tener de distribución de boletos para el avión. Los empresarios siempre nos han ayudado, nos apoyan, tienen una dimensión social, están en disposición de ayudar al gobierno, de que todos ayudemos para sacar adelante a nuestro país. Vamos a esperarnos para que sean los responsables de informar los que lo den a conocer. Nos vemos. ¿Les parece que nos vemos mañana? Sí. Es que hay muchos temas. Mañana no va a haber exposición mañana. ¿Sí? Preguntas y respuestas. Bueno.